gritos, café y conversación, cada paso marcado por una nueva canción. Y cuando el reloj nos mira sin piedad, el ritmo responde con simple verdad. Un golpe, otro golpe, la sangre en el lugar, se abre la cortina y volvemos a empezar. Pulso Pyme, late fuerte sin cesar. Pulso Pyme, nos hace avanzar. Pulso Pyme, compás que nos guiará. Pulso Pyme, la ciudad va a escuchar. Diseño en la noche, latido en el estudio, código que respira y un plan que es tributo, midiendo las esperas. Con un golpe agudo transformamos el ruido en rumbo seguro. Y cuando la duda insiste en gritar, el ritmo responde y vuelve a levantar. Un golpe, otro. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos otro programa de Pulso Pyme, un programa hecho para y por pymes. Mi nombre es Javier Navarrete y como todos los días jueves los estoy acompañando de 15 a 16. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Gabriel López Caleri, que nos va a estar acompañando gran parte del programa, con quien vamos a estar conversando sobre la línea KIT 4.0, que es del Ministerio de Economía, Industria y Economía del Conocimiento. Y después vamos a tener una entrevista con un empresario pyme donde, bueno, nos va a estar comentando un poco sobre, bueno, la realidad de la pyme actual, un poco contándonos sobre la empresa que cumple 35 años y bueno, hablaremos largo y tendido porque, bueno, hoy sabemos que el segmento pyme o algunos sectores de las pymes están atravesando momentos complicados, momentos difíciles y siempre es bueno estar escuchando a alguien que con trayectoria y que nos pueda contar un poco cómo se va sorteando este día a día. Así que bueno, Gabriel, te doy la bienvenida, gracias por estar y bueno, comentame un poquito, sos el titular de la consultora CLS Consultores y más allá de que, bueno, nos vas a estar contando un poquito y presentando la línea de KIT 4.0, que nos digas, bueno, a ver, ¿qué hace la consultora? ¿Cuáles son los servicios que ofrece? Bueno, ante todo, Javier, gracias por la invitación. Gracias. Un gusto estar acá. Bueno, en mi caso particular, yo soy contador licenciado en administración. La vida profesional me fue llevando por el lado de la implementación de software en una primera instancia durante muchos años, trabajando en diferentes pymes, para una empresa de sistemas con diferentes pymes y trabajando en pymes en forma directa. Y desde hace unos años estamos con la consultora a full. ¿Qué hacemos en la consultora? Todo lo que tiene que ver, fundamentalmente orientado justamente, como bien lo dice el programa, al mundo pyme, tratando de mejorar su pulso, que está en situación medio agónica en estos momentos, en una situación difícil. Pero bueno, lo que hacemos principalmente es ayudar a las empresas a ver cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, cuáles son los factores realmente donde se está yendo el dinero, en el momento en que uno por ahí con una etapa de inflación jugaba con el stock, o jugaba con el almacenamiento, o jugaba con una inversión. Esto ahora hay que cambiar el foco de la inversión, bien dicho en el sentido de dónde invierte el dinero, si en mercados financieros, si en mercado de producción, si en stocks. En este caso lo que más se da es que justamente el ritmo de la vida económica, de la cobranza, de los pagos y la diferencia entre esos días de calles y esos días de pago que hay es un tema mandatorio. Antes era negocio acumular la mercadería, hoy en realidad el negocio es mover la mercadería. Bueno, hay justamente una de las cosas que venimos hablando en los diferentes programas es, hoy estamos obligados, o están las pymes obligadas a mirar hacia adentro, ver de qué manera puede optimizar sus costos, repensar la forma de cómo vender su modelo de negocio, Correcto. mejorar sus procesos y también tratar de pensar ya no en lo que era el ajuste de precio en su momento, sino pensar en una estrategia de qué manera comercializar sus productos. También abriéndose también el otro tema que es la oferta, ¿no? Esto de abrir mercados también obliga a las empresas a de qué manera ser más competitivos. Sí, vos calculá que incluso la otra vez hablaba con alguien que decíamos, oye, te llegó el dinero digital en todos lados. Como decía siempre, hace 2 o 3 años no ibas a ir a un kiosco y comprar un alfajor con un QR o con una tarjeta de débito, Sí. Y hoy es la norma. Entonces, No hay efectivo, perdón, no hay efectivo. No hay. A mí me pasa a veces que el gran problema cuando vas a comer a algún lado es no tenés la propina. Exacto. O sea, es la billetera casi vacía
o que no te alcanza para pagar una propina, le tenés que pedir el alias al Al mozo. Sí, 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 tal cual. Tal cual, porque encima todavía no está, ya está habilitado el tema de que los sistemas de cobranza incluyan la propina, pero todavía no está implementado. Entonces también es un trastorno en esta vida tecnológica que tenemos. Pero a su vez lo que se le da a todos los pymes y demás es, ok, fenómeno. Genial, vendí todo esto. ¿Cuánto cobraste? ¿Cuánto se va a hacer efectivo? Todas las billeteras te ofrecen la plata, la tenés al instante, siempre cuando te paguen con esa billetera. Cuando vos empezás, tenés que abrir el juego de te cobro con tarjeta de débito, te cobro con tarjeta de crédito, te cobro con transferencia. Tenés que empezar a ver y a controlar si esa plata te entró. Cuando empezás a ver, por ahí la cobranza que te entró hoy es de la venta que hiciste hace 15 días, tuviste 15 Ujú. días la plata parada. Entonces Sí. pagaste un 1% de comisión por la venta más el costo financiero de esa plata parada. Entonces eso hace que la gente esté mirando. Antes uno podía decir no vendo a crédito o no vendo con medios digitales. Hoy no es opción. Entonces hay que, Está por un fuera lado, o estaría ya fuera del mercado directamente. totalmente fuera del mercado. Entonces tenés que sí o sí incorporarte a esa ola y a su vez controlar eso, porque después decir, no te dan los costos y por ahí el costo lo tenés en ese costo financiero que no tenés medido, o en ese costo tecnológico que no tenés medido, o estás diciendo, no, si yo pago a 15 días y cobro el contado, no, por ahí estás cobrando a 25 días. Ujú. Entonces la plata no la tenés. Así como eso tenés procesos que antes seguís haciendo porque se hacían de una determinada manera y hoy es obsoleto, es caro y lento. Ujú. La toma de pedidos termina siendo, trabajamos con una herramienta que lo que hace es que justamente, dice, bueno, no, los clientes me mandan el pedido, perfecto, te lo mandan, lo estás procesando al día siguiente porque tenés agentes de venta que se convierten en data entries para traducir el pedido que te dijo. El que te hace el pedido te dice, Ujú. mandame 2 de la gaseosa cola, 2 de la gaseosa transparente y 2 de la light. Ujú. Y eso tenés que traducirlo. Y uno tiene que agarrar con el SKU, y eso cambia muchísimo. Y a veces es evaluar cuánto es el costo de la inversión, cuánto es el costo de implementar un software y cuánto es el costo de ese tiempo operativo que se me traduce de nuevo. Es menos venta, menos cobranza, más días en la calle. ¿Cómo estás viendo, si estás trabajando con pymes y en particular lo que tenga que ver con implementación de software? Es una inversión, obviamente, que representa hoy en día cambiar de un sistema o escalar por ahí lo que uno ya tiene, una empresa ya tiene. ¿Ves segmentos en particular que están invirtiendo? Porque en un contexto donde por ahí hay una baja de consumo, muchas empresas por ahí, cierta inversión que tenían a lo mejor al principio de año, es decir, a mitad del año cambiamos el sistema, hoy lo frizaron. Sí, además estamos en el segundo semestre, que históricamente los gobiernos te dicen en el segundo semestre viene lo Sí, sí, bueno, sí, históricamente las empresas en el segundo semestre bajan gastos. tal Así que cual. es un semestre donde las inversiones se reducen totalmente. Eh, Hay rubros que están tratando de invertir, no están hablando mucho del cambio de sistema, es la realidad, por lo menos es lo que me toca a mí. Sí están tratando están dispuestos a incorporar una mejora o de escalar o de actualizar porque tienen el sistema de hace 3 4 5 años Ujú. que no tiene las interfaces con la billetera virtuales o determinadas cosas que, bueno, sí, la tienen que tener. Si no, estás trabajando doble. Pero hoy, convengamos que el dueño de una pyme es dueño, empleado, Sí. el recepcionista, entonces tiene que poder liberarse un poco de esas cuestiones, ver dónde le podemos ayudar a mejorar los procesos, obviar los procesos que nos sirven, reducir las múltiples planillas que tienen dando vuelta, porque no Ujú. están acostumbrados a llevarlo en un sistema y decir una hoja de información. En una pyme un poco más grande le piden la información a los diferentes gerentes y cada gerente te va a Sí, dar sí, 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 sí. su versión, vos ya lo sabés, te dedicas al mismo que yo. Sí. Entonces, esa problemática se da. Entonces, tienen 10 planillas donde ninguna dice lo mismo y los datos son los mismos, pero cada uno le da su interpretación. Bueno, tenemos que unificar eso. Unificar criterios. Hay una realidad también que en otros, porque nosotros tratamos de no meternos en cuestiones que tengan que ver con la parte política, porque no es el expertise y programas de ese tipo sobran, pero en otras gestiones existían programas dentro de una secretaría PYME, que hoy está prácticamente desintegrada, donde ayudaban a las pymes a través de diferentes líneas con esta posibilidad de que, por ejemplo, cualquier servicio de consultoría, incorporando también lo que era la parte de software, tenía un cierto beneficio, un cierto subsidio. Hoy eso no está, entonces a mí, particularmente cuando salió la línea esta del programa Kit 4.0, que es la que vas a presentar, me llamó poderosamente la atención, porque
De hecho, es más, en nuestro primer programa tuvimos la entrevista con Marcos Ayerra, que era el secretario PYME, y con quien también en otra oportunidad tuve un mano a mano, digamos, una charla, y donde un poco me justificaba cuál era la política de gobierno en ese sentido, decir, bueno, todos estos programas, la realidad preferimos ahorrarnos y tratar de darle beneficios a todos, o sea, no beneficios para algunos, sino bajar impuestos a todos. Correcto. Entonces, todos estos programas que en algún momento estaban financiados por el BID o el Banco Mundial, generalmente eran por el BID, bueno, empezaron a cortarse, y creo que una de las últimas que tenía, pero décadas de que se implementaba era, o que funcionaba, era la línea de crédito fiscal de capacitación Sí. para las pymes. Así que nada, por eso estaría bueno de contar un poquito cuáles son los alcances que tiene este programa. Ahí sí tenés el material, Ale, ahí en producción, si nos acompaña. Ahí está, comentar un poquito de qué se trata, a ver, este beneficio ya que está, hay que aprovecharlo, como digo siempre. Sí, porque vos sabés que curiosamente cuando hablo con determinadas gente no es tan conocido. No porque no le estén dando difusión, pero, a ver, hay menos pauta en general, entonces también Sí, hace que los canales habituales no estén difundiendo sí, esto. La verdad que la mayor difusión somos nosotros mismos que estamos viendo que exactamente. es una ventaja, para nosotros es un servicio más, pero además para los empresarios es un apoyo en un momento en que está difícil invertir y está Sí, difícil escalar y está difícil mantenerse. ¿Por qué lo llaman Kit 4.0? Porque habla de... Sí, perdón. Porque habla de kits justamente de kits de software o de tecnología. No solamente software, es tecnología en general. Hay un fondo de 9.000 millones de pesos que está destinado a esto. ¿Qué tiene a decir? Perdón si yo mientras tanto miro el sí, material sí, también, no, porque no, la dale, vista perfecto. no me No, llega tan no, allá. perfecto, perfecto. Ese es el cupo presupuestario total del proyecto, 9.000 millones de pesos. Justamente la semana pasada, creo que fue la semana pasada, teníamos una charla con la gente de la Subsecretaría de la Industria de Economía del Conocimiento. Decía que hay dinero disponible, así que está vigente el programa, No se sabe se si puede esto aprovechar. o sea, son estos 9 y se acabó o puede haber. Hasta ahora son estos 9 Ok, y hay fondos todavía de esos 9. O sea, bien. si bien no dijeron cuál es el disponible que hay en este momento, me dice, quédense tranquilos, hay. Ay, bien. ¿Qué cubre? Cubre el 50% de la inversión hasta un tope de entre 15 y 20 millones de pesos según la modalidad o el kit que vayas a contratar, lo que sería el paquete. Bien. La primera característica, y está relacionado con lo que vos decías hace un rato, con que se cortaron los fondos de reintegro, de subsidios y demás, es que, y el tercer cuadradito lo dice, no hay plata. Ujú, Acá lo que hay es un crédito fiscal. ujú. No para la empresa, sino para el vendedor, para el que presta el servicio de tecnología, ya sea una Bien. empresa de sistemas, o una empresa de máquina, una consultoría y demás. Pero obviamente repercute al empresario pyme en que él no tiene que abonar ese Tiene que 50%. transferirle, digamos, el beneficio que va a recibir en la empresa de software, se lo tiene que transmitir en la propuesta final Exacto, que. muchas veces el empresario tenía que pagar y después tramitar el reintegro. Acá lo que se hace es que el empresario no paga ese 50% y lo termina cobrando, no como efectivo, sino como crédito fiscal, el proveedor al finalizar el Ujú. programa. Y tiene toda una trazabilidad, toda una especie de tokenización. Hablamos justamente de, dije kits 4.0, pero son kits. Tiene tres tipos de kits. Kits básicos, que apunta, originalmente, aclaro, se destinó a empresas de características industriales, pymes industriales Ujú. principalmente. En estas últimas charlas es como que ampliaron el alcance a gran mayoría de las empresas pymes, siempre y cuando tengan. Lo primero que tiene que tener, usted tiene fomentar una mejora en los procesos para la empresa. No Perdón, sirve. ¿no es condición sine qua non que dentro de la actividad de AFIP tenga que figurar como industria? En este momento es como que lo están haciendo más laxo y lo que te dijeron fue en la última charla, tiene que tener el certificado MIPYME. Fue como gran diferenciación. No, Ahora, eso tienen todo. si El me tema decís es en este que, momento, claro. si me decís en este momento es, me decís, tengo caso concreto de una pyme no industrial que haya, no lo tengo. Ujú. Así que no te lo puedo decir con conocimiento de causa. Pero fue justamente la última charla que dijeron. Como que, porque justamente fue un pedido de muchos, no solo Ampliar. consultores, sino muchos proveedores, am- de ampliar el alcance. Entonces yo creo que tal vez lo hicieron también mucho más acotado en el sentido de, bueno, este es el dinero, primero démosle prioridad a las que son industriales. Yo creo que le van a dar prioridad a lo industrial en primer lugar porque Obvio. es un gran generador de empleo, es un gran generador de productos, obviamente hace que la marca argentina pese.
Pero bueno, son kits básicos. Originalmente esos kits apuntan a mejora industrial, mejora de procesos, tecnología, servidores, Bien. ciberseguridad y demás. El nivel 2 habla de kits de gestión, básicamente los llamados ERP. Sí. Cubre siempre y cuando, y aclaro acá, y lo aclaran definitivamente, cuando uno contrata un kit, tiene que prestar valor agregado a la actividad. Claro. No es un sistema contable. O sea, los módulos justamente que tienen que ver con los de apoyatura, que sería el contable, Y el tesorería, financiero no no va. le dan apoyo a la empresa. O sea, Sí, por ejemplo, si incorporas una mejora en la toma de pedidos, que fue ya incluso también. cuando era solamente industrial, dijeron, bueno, pero el tema de pedidos, eso impacta en el proceso. Obvio. Entonces, sí está incluido. Con lo cual, hay que tener ciertas consideraciones en la facturación, es decir, si compro un sistema pulpo, por llamarlo de alguna manera, un RP, bueno, ¿cuál es la parte de alcance que me va a cubrir el programa? Hay que ser muy específico. Igualmente, digo, a la hora de presentar la documentación pertinente, que sería un presupuesto, tendría que estar todo el sistema y desglosado lo que estaría entrando, digamos, dentro de las actividades del programa. Es decir, el presupuesto, por dar un ejemplo, es de 100, yo tengo 50, que es el sistema de producción, con el sistema de pedido, y los otros 50 son la parte contable y financiera. Con lo cual, de los 100, vos me vas a dar los 50. Yo pido el apoyo económico sobre los primeros 50. Perfecto. Y después hay un nivel 3, que son lo que se llama kits avanzados, que son los primeros dos, tienen el tope de 15 millones de pesos para la empresa, cada uno, y tiene un tercero, que es el de kits avanzados, que tiene un tope de 20 millones, porque apunta más a lo que es gemelos digitales, realidad aumentada, Claro. tecnología más fuerte. Más avanzado. Sí apunta que son sistemas estándar, no apunta a sistemas a medida. De nuevo, hoy que es un sistema a medida, que es un sistema estándar, a veces es una zona muy gris. Un sistema estándar es un No, por ahí un sistema, mercado. en la realidad, y lo que tenga que ver con desarrollos, porque a veces te pasa eso, de que Originalmente están totalmente excluidos. Los excluidos, desarrollos en la medida están excluidos, en principio. porque vos vos podés partir de un sistema estándar y base de cualquier mercado, del mercado digo, o sea, de marcas conocidas, pero de repente vos tenés cierta particularidad en tu modelo de negocio o en tu sistema de producción que decís, necesito modificar en la parte de producción tal y tal cosa. O sea, todo eso va afuera. Condición sine qua non era todos esos desarrollos que vos vas a pedir, que es muy habitual, incluso como vos decís, cuando compras un RP, decís, bueno, por mi mecánica necesito que las zonas de producción sean en libras. Bueno, por si cualquier cosa. Y si ya tienes un desarrollo, tiene que estar cotizado aparte. Okay. No entra tampoco dentro del sistema. En principio, no entra. Y luego, como te digo, como están ampliando los alcances, hay que ver. Pero en principio, y son las actividades que tienen que ver con migrar de un sistema a otro, con ahí no hay problema. Ok, lo que es migración no, lo que es parametrización no. ¿A qué te refieres con no? No hay problema, está alcanzado. Okay. ¿Y lo que son interfaces con otros tipos de sistemas? Si es algo que está establecido, a ver, ahí son las cosas que uno tiene que plantear los grises, los famosos puntualmente en el momento de la proforma, de presentar la primera documentación, cuál es el alcance y qué es lo que tiene. Si es algo que está desarrollado, no hay inconveniente. Si es algo que se tiene que desarrollar, entra dentro, para la redundancia, de lo específico y posiblemente no quede alcanzado. Okay. Pero de nuevo acá, lo que te lo va a definir es el primer trámite, que lo vamos a hablar dentro de un ratito, que es el trámite de la aceptación de la propuesta. Bien. Ahí lo que deciden, ok, si lo damos por todo lo solicitado o lo damos por menos, justamente porque consideran que esta parte no está cubierta. Son situaciones que se pueden dar. Bien. ¿Cuáles son las partes que participan en esto? Dijimos, hablamos de la empresa, hablamos del proveedor PEC lo llaman, y por supuesto la tercera parte es el Estado, que es el que va a seguir todo el control de la trazabilidad. Es el que define si es elegible la solicitud y es el que va a estar monitoreando que se cumplan los procesos, que haya una documentación, que se cumplan los plazos. Ahora vamos a hablar en un rato de eso. Y por supuesto, sí, los entregables cumplen con lo prometido. Bien. Si yo dije que voy a implementar un RP en 6 meses, que me iba a mejorar todo el sistema de pedido, y lo que estoy haciendo es mejorar la contabilidad y no tengo cómo demostrarlo, automáticamente, por más que estaba aprobado inicialmente y todo lo demás, no van a aprobar el desembolso. Okay. Desembolso bien. Que no está, sino el crédito para el proveedor. Vamos si querés a la... perfecto, gracias. Justamente ahí está la parte que decíamos, cómo se estructura el tema del precio. La propuesta tiene un costo de, siguiendo el ejemplo, 100 millones, de los cuales
50 entrarían en el paquete, los otros 50 no. Impuestos aparte. Hablando del monto neto. Sí, sí. Ahora, sobre todo sobre los primeros 50, ¿qué es lo que va a pagar? Supongamos que es un kit inicial donde vamos a pedir el subsidio de 15. La empresa va a terminar pagando 35, ya sea one shot o sea en un esquema de cuotas a lo largo de un año. Está contemplado también, incluso está contemplado para los software SaaS, los software web que se manejan por esquema de suscripciones. Está contemplado también. Ahora, ¿qué va a pagar la empresa? La empresa va a pagar 35 más el IVA de los 50. Tal cual. El IVA, todo lo que sea IVA, percepciones y demás, queda fuera. No, toda la parte de impuestos siempre la parte neta de impuestos. Entonces, si son 100 pesos más IVA, va a pagar 85 más el IVA de los 100. Eso es condición sine qua non, así se estructura. Lo importante es que estén todas las facturas bien expuestas. Al final haya una factura que exprese justamente que se va a facturar. Sí, con toda la trazabilidad del pago constante. Exactamente. Piden los comprobantes de pago. Los comprobantes, sí. Tampoco es la factura sola. No, el comprobante de transferencia. Bien. Bueno, los topes decíamos 15 y 20 millones, eso está igual. Y aclaración, esos topes de 15 y de 20 millones, una empresa puede pedir hasta 3 topes, hasta 3 kits podría suscribir. Con lo cual le permite un tope de hasta 45 millones de pesos. Es el tope que está por empresa. ¿Por la implementación del mismo sistema? Sí, también. Vos vas a pedir un ERP. Sí. Está en el tope de los 15. Sí. El sistema más la implementación son 15. Ahora, también contratás un kit de ciberseguridad, manejo de servidor, infraestructura. Ok. Y tenés otros 15 también ahí. Tienen que ser kits distintos, obviamente. ¿Y proveedores? Proveedores pueden ser distintos, depende de cómo lo tramitas. Lo que sí, por cada kit, por cada pedido, hay un único proveedor. Si hay un trabajo que hacen, por ejemplo, 2 proveedores en conjunto, tiene que haber uno que facture. No hay una trazabilidad, un pedido, un TAD, que es el primer trámite, perdón, TSE, que le diga, bueno, va a haber 2 proveedores PEC. No, va a haber uno solo. Claro, yo tengo una empresa que, por ejemplo, tiene 2 plantas de producción en distintos lugares. ¿Puedo hacer un kit para una planta y otro kit para otra planta? Habría que verlo. Lo que pasa es que va a ser difícil porque en realidad el quit es uno, la empresa es una sola. Sí. Y entiendo que el proceso que estás pidiendo es el mismo. Distinto sería si estás pidiendo, por ejemplo, la infraestructura, más allá de que sea en una planta o en las dos, y por el otro lado el sistema de gestión. Pero de todos modos, lo que no puedes hacer es pedirlos en simultáneo. Claro, tenés que terminar uno y arrancar el otro. Exactamente. Bien. Podés pedir de esta manera hasta 45 millones, pero nunca más de 15 o 20, según lo que entre primero, por vez. Claro. Bien. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son las etapas? Primero es el trámite de la solicitud. Lo llaman trámite de solicitud de elegibilidad. Ahí es donde hay que ser muy cuidadoso. Hay que decir, bueno, este es el alcance. Es la presentación de la propuesta, digamos. Exactamente. Este es el proveedor, esta es la empresa. Tanto proveedor como empresa tienen que tener el certificado MIPYME. El proveedor, a su vez, tiene que estar reconocido como proveedor PEC en el programa. En la página del Kit 4.0 está la lista de proveedores para cada kit que están autorizados por la empresa. La empresa no tiene que tener deudas sociales, deudas exigibles de la FIP. El proveedor tampoco. Tienen que tener una determinada antigüedad. No excesiva, no piden 15 años de antigüedad ni nada de eso. 2 años piden en general. Y son las condiciones principales. Entonces, documentación, características del proveedor, características de la empresa. Se pide el trámite, se hace en forma digital por el TAD. Ahí, perdón, en el caso que ustedes tramitan eso, tienen que pedir una delegación, ¿verdad? Porque el TAD es el ingreso que tiene la empresa. El TAD lo pide la empresa. El trámite del TAD lo pide la empresa. Pero el proyecto no se carga en TAD. Se carga en TAD, pero lo pide la empresa. La empresa tiene que haber tramitado el TAD. No, teniendo el TAD ya. Sí. Si ustedes hacen la gestión. Formalmente el trámite lo pide la empresa. Ah, perfecto. Es como que el proceso está dividido en 2 partes. La empresa es la que pide y después el proveedor que sigue es el que rinde cuentas. Sí, tal cual. Pero sí, por más que lo haga un tercero, es la empresa la que lo pide. Bien. Una vez que más o menos 10 días la subsecretaría, suponiendo que le da viabilidad al proceso, automáticamente da el ok y reserva esa plata de esos 9.000 millones de pesos. Si pide 15 millones, esos 15 están asignados al token tal, que es para este proveedor, que es para esta empresa y para este proyecto. A partir de ahí, empiezan los 60 días de plazo para iniciar el proceso formalmente.
¿Por qué dan 60 días? Bueno, porque tiene que dar un plazo. Pero ¿por qué hay un plazo adicional si ya hice la solicitud? Porque en realidad tenés que hacer el acta de puesta en marcha, que es el siguiente trámite. Bien. Y obviamente en este trámite que yo pido la situación, primero me dan la viabilidad, me lo aprueban y después uno encara el proyecto y lo Tal planifica. cual. Hasta que dice, bueno, ok, tenés consultor asignado. Que tenés todo, técnico perdón, asignado esas y demás. instancias son con formularios propios del programa. O sea, puede ser Bien. así. Entonces, una vez que tenés el acta de inicio, se presenta y ahí corre la segunda parte del plazo, que son 300 días. Tenés 60 para dar inicio y 300 para terminar. Días corridos. Bien. 2 meses, 10 meses. Mientras tanto, vas rendiendo cuentas. Acá lo que te exigen de nuevo es toda la trazabilidad. No muy distinto a lo que era el PAC. Perdón, ¿Recordás? pero la rendición de cuentas no se hace al final cuando ya está todo implementado. Sí, pero Ah. mientras tanto vos tenés que ir juntando toda la Ah, no, documentación. está bien, pero al programa no haces presentación ninguna. No, parcial. no es necesario. Por No, eso. no, no. Bien. O sea, en ese sentido era como el PAC. Cuando Claro. vos tenías la rendición al final que entregabas el producto verificable, por un lado en cuanto a técnico y la parte administrativa, todo lo que era facturación, pero al final. Exacto. Bien. Cuando cumplís todo esto, tenés que tener los entregables, los prints de pantalla de que el sistema está funcionando, que está en una trazabilidad, tenés la factura emitida por sistema según lo que hayas solicitado. Una vez que está todo esto, presentás el trámite de rendición de cuentas y obviamente ahí se define si efectivamente está aprobado o no lo está. Bien. En caso de que esté aprobado, le acredita en una cuenta fiscal al proveedor, el proveedor PEC, la suma acordada. Ujú. Spoiler alert, como se dice ahora, no es que queda de libre disponibilidad. Está afectado a un impuesto. ¿A uno solo? Sí. Pero no por un tema de limitación del programa. Porque antes Sino la por línea un de tema- crédito fiscal era que vos lo podías aplicar a impuestos nacionales. Entonces vos podías decir ganancias, IVA. Lo que hacen es depositarte en una cuenta como si fuera un pago a cuenta de un impuesto. Pero eso Ah. por lo que dijeron fue más que nada por un tema de o no posibilidad de adaptación de los sistemas de ARCA. No fue por un tema del programa en sí, esto surgió, no Sí, está sí. en las especificaciones del programa, surgió en una charla, por eso dije spoiler alert, donde incluso una empresa comentaba que, bueno, pero yo tengo un plan de facilidades, ¿cómo hago? ¿Lo puedo aplicar un plan de facilidades? No. Es como si fuera un BEP que estás haciendo. Sí, tal En cual. este caso, anularás el plan de facilidades y pagarás con ese dinero. Pero en principio es esto. Después, obviamente, después están los trámites impositivos donde el contador te puede pedir un cambio de asignación de impuestos, Tal llevar el cual, caso y sí. demás. Pero yo un trámite que haces con ARCA. Bien. Bueno, ya hablé de los 60 días, hablé de los 300 días, que es lo principal. Ujú. Fundamental, como dije, la rendición, la factura de cierre, es lo principal que va a decir, bueno, ok, acá se finaliza, está la factura que formaliza el pedido del monto. Perdón, antes que me olvide, Sí, dale. hablando por el tema de tiempos, generalmente cuando vos implementás un sistema te encontrás a veces con imprevistos que hacen que se dilaten los tiempos. Entonces vos en el presupuesto inicial del proyecto decís, bueno, yo voy a implementar este sistema por 6 meses. Resultó ser que X cosa pasó en el medio y se fue a 8. Ahí hay que pedir una prórroga para tratar de justificar esos meses. El programa te está diciendo que tenés 300 días para presentarlo. A partir de, o sea, no, está bien, bien. Obviamente, mi sugerencia es, cuando vas a hacer el trámite final, aclarás qué pasó, porque sí había una Para- forma con un plazo de entrega Claro, estimado, exactamente. con el entregable fijado. Mi sugerencia es, documentamos estas situaciones. Por eso es muy importante llevar la trazabilidad en el durante, aunque no tengas que meter un papel. Bien. Lo ideal es eso. Es como si alguien te estuviera auditando periódicamente, o como si fuera una auditoría de calidad periódica, diciendo, bueno, acá hubo atraso por tal razón, y está acordado entre el proveedor y empresa. Es mi sugerencia. Bien. Clarito. Tiene que estar el acta de recepción donde la empresa confirma que recibió todo Que lo está todo comprometido ok, por el funcionando. proveedor, la factura, etcétera, y listo. Ahí se presenta. La CEPIME en general no plantea en su momento como diciendo que sea problemático tenerlo, pero sí que esté todo bien trazado, todo documentado. Tal cual, no. Y bien. es como es. Las precauciones que hay que tener. El modo argento, evitarlo. Ujú. Gastos genéricos, Sí. costos elevados. Perdón, licencias afuera también. Licencias, en realidad, si es la licencia es de un software local, está contemplado. Ah, sí. Sí, no hay problema. Es un software.
Estás teniendo en tu paquete tenés el software. No, Cuando no, hablas de pero a licencia, veces... hablas de la licencia del software. Sí, 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 No hay sí. problema. De hecho, Que es un costo aparte. A veces vos tenés, o sea, dependiendo de las empresas, pero en algunos casos vos tenés la licencia de uso del sistema, después tenés la consultoría por la implementación, sí, y después, bueno, lo que sí me imagino que queda afuera es todo el fee mensual que puedas tener por mantenimiento y soporte. exacto. Ahora, por ejemplo, vos calculá que te contempla también lo que son software as a service. Claro, Ahí pero al eso, final tenés un software y pero eso tenés es licencia metido. claro, ahí De tenés alguna todo manera. lineal, siempre es un fee mensual que se paga. Y que te incluye licencia y te incluye ¿Y dónde haces servicio. el corte ahí? Es un año. Ahí te contempla un Ah, año. o un año Te de contempla un licencia. año, tenés que presupuestarlo, presentarlo y demás. Exacto. Generalmente en esos software ya te cotizan un año de movida, más Sí, allá de sí, cómo lo sí, pagues. sí, 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 sí. Entonces ahí no tenés mayor problema. Pero sí, licencia está contemplada dentro del proceso. Perfecto. De hecho, hay muchos que dicen, bueno, prefiero tomar una licencia o prefiero tomarlo por la Tal cual. implementación. Pero Tal eso cual. ya va a criterio, no hay problema. Obviamente, descuentos que no existen, ese tipo de cosas. A ver, Ujú. por eso están poniendo también que sean cuestiones estándar y no tanto desarrollos. Porque vos pones un sistema estándar, más o menos sabes cuáles son los costos, más o menos Sí, sabes sí, cuáles. sí. Yo me puedo presentar Es en que una empresa. generalmente hay valores de referencia que se utilizan y en función también a la cantidad de personas que tiene la empresa, que seguramente que en alguna documentación habrá que señalar, ¿o no? Es que además, sí. A ver, vos con la propuesta, donde sí, la propuesta es este software, tantos puestos de trabajo, Por tantos eso. módulos, Entonces, ya 36 horas saben de que para servicio. empresas sobre todo marcas que son conocidas, o firmas que son conocidas, ya está, tienen un valor de licencia y todo. Y lo que va a variar es lo que vos puedas tener en cuanto a cantidad de Y personas. cualquier persona con un quit puede solicitar una O cotización de sea, eso, con lo cual es muy fácil controlar si me estás presentando un presupuesto por que eso no te es digo, viable. no, yo tengo la experiencia por el tema del pack, donde vos te encontrabas que justamente pasaba eso, que por ahí te inflaban los números porque querían absorber un poco más del reintegro que te daban y te terminaban generalmente haciendo recortes del subsidio. En vez de darte, si era el 60, en vez de darte el 60, te daban el 30. Claro. Que Este, terminaba siendo por ahí terminaba siendo el es 60 del normal que empleado hubiera sido si parecido, hubieras presentado el proyecto exactamente. pero te genera por ahí idas y vueltas innecesarias. Exacto. Tengan en cuenta que yo dije 300 días, Sí, más los 60. En ese año, obviamente, si los tiempos son razonables, yo dije más un ratito, podés pedir hasta 3 kits. tal cual. Entonces, no pueden ser simultáneos. Entonces, arranco con la infraestructura. Compro todo el equipo, lo pongo en condiciones, lo presento. Listo, terminó. Ahí puedo pedir el del software, por llamarlo de alguna manera. Tal cual. Lo que no puedo decir es, bueno, el software, siguiendo el ejemplo, era para 6 meses. ¿Me voy a 8? No hay problema. Pero si vas a pedir un segundo, es posible que no te den los tiempos. Tal cual. Ahí es el otro tema. Bien. Porque una cuestión es, ok, si finalmente se excedieron los plazos y la subsecretaría no le otorga los fondos al proveedor, el proveedor la factura se la hace a la empresa. La deuda la pasa a tener la empresa. Bien. Entonces ahí es muy importante manejar esos tiempos, manejar esas Está. precauciones. Entiendo, ya estamos con la línea. ¿Queda algún detalle más? No, creo que no. Me parece bien. Decime Estamos bien. dónde te tienen que contactar para, bueno, consultar un poco más sobre la línea, analizar el caso en particular, seguramente que puede haber, porque cada empresa puede tener duda, consulta. ¿Dónde lo pueden hacer? La página clcconsultores.biz, IZ, o en el Instagram clcconsultores. Para Listo. hacerlo más fácil. En LinkedIn también, pero es más fácil esos dos. Bueno, modelos. creo que ya estamos. Gabriel, gracias por la visita. Gracias a Gracias por ustedes. tu tiempo. Gracias, Seguramente Javier. vamos a estar en contacto por si hay algún tipo de interesado. De ya lo vamos a contactar al equipo. A disposición y cualquier consulta que vos o cualquiera quiera consultar, lo pueden hacer. El mail es clc@clcconsultores.biz, así que Fácil. cualquiera de las vías es fácil. Bárbaro. Bueno, hasta acá llegamos con Gabriel. Hacemos un cortecito y arrancamos el segundo bloque con la entrevista al dueño del barco. Ya volvemos. Silencio por un segundo, solo un latir, sentimos el proyecto que empieza a vivir. De lo pequeño nace el mar por construir y en cada latido volvemos a elegir. Latido, latido, latido en el corazón. Latido, latido, late la canción.
segundo, solo un latir, sentimos el proyecto que empieza a vivir. De lo pequeño nace el mar por construir, y en cada latido volvemos a elegir. Latido, latido, latido en el corazón. Latido, latido, late la canción. Pulso Pyme, late fuerte sin cesar. Pulso Pyme, nos hace avanzar. Pulso Pyme, compás que... Bueno, arrancamos el segundo bloque. Ahora vamos a ir a lo que llamamos nosotros mano a mano con el dueño del barco, que en definitiva es un empresario pyme que nos va a poder contar un poco o contar un poquito la forma de sobrevivir en este país tan cambiante. Tengo entendido que la empresa cumplió 35 años, así que ya lo estamos felicitando de antemano. No sé si estás ahí, Marcelo Colanero. Sí, acá estoy. ¿Qué tal, ¿Cómo Marcelo? estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Un gusto. Todo muy Bueno, bien, sí, gracias. Marcelo Colanero es el presidente de la empresa Intelectron Sociedad Anónima. Yo voy a contar una parte, contá obviamente vos que te presentes, pero bueno, es una empresa, una industria argentina vinculada a la tecnología que se dedica a lo que es control de acceso, o sea, toda la parte de hardware, de software, entiendo también control de personal, pero bueno, no quiero ocupar mucho, Marcelo, si primero, bueno, felicidades y felicitaciones por estos 35 años que me imagino que no debe ser tan fácil. Pero bueno, presentanos un poquito a la empresa. Bueno, gracias. Buenas tardes para todos. Y sí, 35 años es un número grande, ¿no? Y en Argentina parece que se duplican o triplican los años por todas las que nos tocan pasar. Pero bueno, como toda pyme, surfeando entre crisis y crisis, creo que acá la clave está en esta idea de querer hacer siempre cosas con responsabilidad, con seriedad y brindando un buen servicio a los clientes. Y eso nos trajo hasta acá. Y bueno, sí, hacemos justamente nuestro fuerte, es toda la parte de control de presentismo de personal, control de accesos, control de visitas, teniendo el desarrollo de hardware y de software. Entonces, es un buen complemento, lo cual nos permite brindar una solución integral para las empresas, para los organismos, donde esa necesidad se ve claramente reflejada y no hay muchos sistemas o muchas empresas que ofrezcan un sistema integral donde unifique toda esta cuestión de control de visitantes que son externos a las empresas, control del personal propio, ya sea para el acceso a los edificios o las plantas de trabajo, y el control de horario de personal. Y todo eso unificado en una misma base de datos, con lo cual la ventaja de poder disponer se va una persona de la empresa y, por ejemplo, o viene una persona nueva y darla de alta o de baja en un solo lugar y que eso replique en todo el sistema y en todas sus sucursales, es una ventaja fenomenal a la hora de hablar de la administración de recursos humanos, ¿no? Y de seguridad particularmente. Marcelo, el tango dice que 20 años no es nada, 35, digo, te parás ahora, mirás para atrás para ese 1 de agosto del año 91 y todo ese camino recorrido, ¿qué decís? ¿Qué Que el, tan- sentís? que el tango miente. Que el tango miente, ¿no? Bueno, sí, la verdad pasan rápido, uno no imaginaba quizás en aquel comienzo, si bien siempre estuvo la idea de hacer algo lindo, algo grande, eh, algo proyectado, pero bueno, llegar acá la verdad que es un gran orgullo. Y, y como te decía antes, me parece que toma más relevancia el hecho de que sea en Argentina. Quizás esto mismo, yo cuando inicié empecé con 3 amigos más que estábamos de la escuela y que teníamos, o sea, bien típico historia de garage, de esa que escuchamos Sí. de, Que de le los damos de... relevancia a los que son de afuera por ahí, pero que acá también tenemos nuestra propia historia. Acá existen, pero bueno, no tenemos, quizás justamente el entorno país no nos permite que seamos hoy una mega multiempresa como las que en otros países tienen un contexto que los acompaña mejor, pero la verdad que disfrutamos mucho este proceso. Realmente no son fáciles a veces las cosas con las que hay que pasar, principalmente porque decís,
son como casi injustas, ¿no? Como nos ha pasado en el momento de la... Lo que pasa es que realmente, justamente, son esas circunstancias que tienen que ver con un contexto que uno no te queda otra que tratar de ayornarte o adecuarte porque no los podés controlar. Vos arrancaste en un momento de la convertibilidad donde no existía la inflación, donde en ese tiempo has podido proyectar. Después, saltando alguna que otra crisis, pero tuvimos fuerte la del 2001. Esa fue un quiebre para muchas empresas, un momento complejo, desde el Sí, punto de vista financiero, ¿no? Pensándolo también, porque tiene que ver con todo. esa fue brava, sí, esa fue una de las más traumáticas. Eh, Creo que había, en los 90 y pico, tuvimos también aquella, creo que era La la tequila. tequila, bueno, alguna de esas Pero que bueno, fueron... desde el punto de vista financiero, donde de repente te limitaban el tema de los usos, del dinero, tenías ciertas limitaciones a la hora de moverse, era muy complejo. O sea, hubo muchos sectores que estuvieron trabados porque no podías. O sea, fue algo también muy abrupto. Sí, sí, principalmente el 2001-2002, ahí tuvimos el inconveniente de tener de quedarnos. A ver, en nuestro caso, las importaciones son necesarias para los insumos, porque al ser fabricantes de electrónica, los componentes electrónicos no se fabrican en el país, ni se puede suplantar, digamos. O sea, sí o sí se compra el insumo afuera. Entonces, estamos obligados. Más algunos productos que teníamos cierta representación, productos terminados que no fabricábamos nosotros, y que teníamos representación acá. Entonces, cuando llega el 2001 nos agarra por ahí con deudas en dólares que cumplimos, pero que había que hacer esos malabares mágicos típicos de Argentina, de tener que ir a viajar llevando un dinero que a lo mejor ni siquiera Sí. estaba permitido para cumplir con los proveedores, que lo explicás afuera y el proveedor, o sea, como que no termina entendiendo, pero ¿cómo que no me podés pagar? ¿Pero qué impedimento tenés? ¿Cómo te explico, flaco, que no me dejan transferirte la plata? O sea, es una cosa medio loca porque no entra en el pensamiento de un empresario o de una corporación de afuera. Así que con el tiempo, cuando fueron conociendo Argentina y sus vaivenes, es como Exacto. que se hizo un Y, poco más... y después pasó otra que hasta no hace mucho tiempo, que tenía que ver con, por ahí, un modelo de gobierno que daba cierta protección a la industria nacional, pero era contradictorio en el sentido de que era imposible importar los componentes para que vos pudieras fabricar, que eran las famosas de High en ese momento. Es más, yo recuerdo una visita que tuve con la empresa. Creo que me habías comentado de que tenías que sacar placas del showroom, de los equipos que tenías en el showroom para poder, no sé si era cubrir service con clientes o porque tenía que ver con un proyecto en particular, pero recuerdo eso. Yo estaba sentado ahí en el showroom y me comentabas eso, o sea, porque era imposible poder importar. Casualmente esa es la parte traumática, ¿no? De cuando uno ve el tema este de los gobiernos o sus políticas desde adentro y cuánto de relato tienen esas políticas, porque justamente se suponía que el relato era defendemos la industria y en esa época fue donde mayor cantidad de industrias se cayeron, de colegas míos, la verdad que han sido muchas las empresas que cerraron. Cuando nosotros empezamos en el 91 éramos muchos los que se fabricaban equipos de control de accesos y de alarmas y de cosas que se animaban a hacer acá en Argentina. Con el tiempo terminaron siendo, este tipo de políticas terminaron generando que las empresas que fabricábamos, al tener que importar componentes y no dejarnos importar los componentes, no podíamos cubrir la producción y sin embargo empresas que traían productos terminados, cerrados en cajitas chinos que competían con los nuestros, con tal de poner una coima por afuera, los pasaban como si nada. Con lo cual, es muy perverso el sistema, fue muy perverso y la verdad que ahí sí la pasamos. Creo que de todas las épocas, todo lo que fue, digamos, la época 2011, 12 hasta el 14, no sé, toda esa época, te diría 2011, 14, al borde de la quiebra permanente, ¿no? Era todos los días te levantás y no sabes si lo podés seguir y enfrentando al contador diciendo cerrá porque va a ser lo mejor antes de que se te haga peor y uno batallando y batallando, tratando de seguir, pero lo feo de toda esa parte fue que hasta habíamos logrado exportar productos nuestros al mundo, ya habíamos logrado más de un 20% de nuestra facturación se exportaba y con esas políticas hicieron que al no poder tener los componentes, que es eso que te referías recién, seguramente sacábamos de donde pudiéramos, de donde quedaba
algo acá, y pensar que eran importaciones muy chicas de valor, y También, claro. nosotros generábamos o sea, por cada dólar que importábamos generábamos 5 de exportación. Era una locura. O sea, realmente éramos el modelo que se suponía que perseguían hacer. Y sin embargo combatían a nuestro modelo porque no coimeábamos por afuera. Entonces, totalmente perverso, nefasto y bueno, para el olvido. Para Así el que olvido. muchas veces cuando dicen, bueno, sos industria y ahora te abren la importación, te perjudica. Mira, la verdad que no, prefiero jugar con reglas claras y saber dónde estoy jugando y no un partido que me invitan a jugar al fútbol y después la agarran con la mano y nadie cobra nada. Así Sí, que no, no. no, lógicamente. Sí, eran momentos complejos donde inclusive aquellos que eran importadores los obligaban a exportar. Sí o sí tenían que exportar algo y salían, bueno, fue muy conocido, creo, el caso de Porsche, que tenía que, creo que se dedicaba a la exportación de vino para poder importar los autos, me parece, creo que en algún Sí, que momento. encima eso era un traspaso de lo que exportaba uno, se lo pasaba al otro, pero en nuestro caso, por eso te digo lo perverso, porque exportábamos productos propios, con lo cual nuestra balanza comercial estaba 5 veces excedida, o sea, por cada dólar que necesitábamos importar, generábamos 5 para el país. Y así todo nos frenaban las importaciones porque eran mayores al año anterior. Y, Entonces, y otra, yendo más, ya más acá, tema pandemia, ¿cómo los afectó? y ahí fue bravo porque en el caso nuestro, bueno, tenemos un equipo de trabajo importante, somos casi 50 colaboradores, o sea, gente que siempre se trabaja con esa idea. Nuestra empresa particularmente tiene un perfil muy humano y el equipo de trabajo es prioridad. Dentro de nuestros valores está la gente y el equipo de trabajo como prioridad. Y más allá del dicho, es una realidad. Entonces, Ujú. no nos podíamos permitir dejar de cubrir sus salarios y lo logramos hacer a pesar de, en pandemia, pasar meses y meses sin facturar un peso, pero se cumplió con todas las responsabilidades, no despedimos a nadie. Y son pequeñas cosas que nos hacen sentir también orgullosos, ¿no? Porque nuestra gente acompaña. Entonces, cuando tenemos los momentos más duros también están. Y bueno, es una linda característica nuestra, la del trabajo en equipo, gente de muchos años trabajando. Entonces tenemos un lindo know-how que se va transmitiendo en las distintas incorporaciones. Y bueno, Y después también, poquito pasado a eso, momentos de alta inflación, donde me imagino que emitir una propuesta hoy, el vencimiento era 48 horas, porque si no me lo confirmás ahí, ya te tengo que hacer otro presupuesto. y ahí generalmente como está, o sea, lo que es el equipamiento va, o sea, Dólares. dolarizado, entonces más o menos, pero es difícil para las empresas decidir, porque ¿qué estoy comprando? Algo, ¿cuánto? O sea, lo compro hoy, espero, salíamos de la pandemia, pensá que todo lo que hacemos nosotros de alguna manera es un poco el orden y el reordenamiento y el control del personal, cuando en realidad empezó a cambiar toda la forma de controlar al personal también. Entonces, de pasar de ser el reloj de control horario, no importa si era con tarjeta, con huella o lo que fuera, empezaron a aparecer más faciales, empezó a aparecer el formato híbrido, la gente que el home office, y nos tuvimos que ir adaptando a eso. Entonces, creo que una de las cosas interesantes también que nos caracterizó fue que nos caracteriza, que es esta rápida reacción permanente, a estar atento a cómo viene el mercado, a dónde va para dónde apunta la cosa y estar tratando de entender rápidamente la línea, ¿no? De para dónde viene. Sí. Por ejemplo, en este caso, decir, bueno, ¿cuál es nuestro fuerte? Bueno, el fuerte, más allá del hardware que obviamente acompaña estas soluciones, pero el software nuestro en control de presentismo es uno de los más completos del mercado, digamos, si no es el más. Entonces tiene los 30 y pico de años de experiencia volcados en la forma de hacer un control horario fácil, ameno para las empresas, donde todas las nuevas cosas como el banco de horas, el banco de días, este, cuentas corriente de horas, cuentas corriente de días, permisos, ausencias, turnos, rotación, rotación de semanas y días y turnos nocturnos y mañana, tarde y noche y trabajo 6, descanso 2, toda esa complejidad horaria que tenemos en Argentina, que en otros países no la tienen, entonces no existe ni siquiera un sistema que lo piense de esa manera, porque como no existen, para el Tal resto cual. es como entró, salió, alcanza, ¿qué otra cosa? Más menos una tolerancia y si trabajo de más te lo pago como hora extra o no. Y, Pero acá no, tenemos infinidad de variantes y de convenios y que cada convenio lo aplica diferente.
Entonces, Marcelo, te pregunto ya un poquito, sin entrar en cuestiones políticas, porque siempre digo lo mismo, no es el interés del programa, pero ¿cómo es la realidad de hoy? Intelectron, en este contexto donde recién hablábamos, apertura de mercados, por ahí. Entiendo que en el caso de ustedes hay, obviamente, más allá del valor que comentás de producto, también hay una cuestión de servicio por detrás, ¿no? O sea, digo, mucho, no me mucho. imagino algo tan fácil de implementar desde China, alguna, salvo, no sé, algún que otro componente, digo, no sé, por decir algún monitor, algo particular, pero no todo el sistema como pueden brindar ustedes, ¿no? Y además del soporte de servicio. Pero ¿cómo es la realidad de hoy, de la empresa en este contexto? Bueno, como te decía quizás un poquito antes también, sin demasiadas cuestiones políticas, porque la verdad que somos de alguna manera apolíticos, yo particularmente apolítico en el sentido de los fanatismos me parece que nos llevan a la destrucción. Entonces uno lo que busca de alguna forma es simplemente una cuestión de reglas claras. Entonces, la verdad que si lo hace la derecha, el liberal, el peronismo, el kirchnerismo, quien fuera que lo implemente, si me definís reglas claras, es como que uno sabe dónde tiene que jugar. El problema es cuando definís unas reglas pero después no las cumplís. Y ahí entonces uno no sabe dónde está jugando. Y eso es complicadísimo. Hoy por hoy para nosotros es una realidad difícil, porque obviamente se hace dura la competencia, nos permite, dentro de esa dificultad, nos permite jugarla entendiendo a qué se juega, y entonces ahí es donde te digo, nos adaptamos, bueno, estas cuestiones. Bueno, si yo no voy a poder fabricar, por ejemplo, un equipo facial de lectura de reconocimiento de Face ID como hoy se están usando, no tiene por ahí ningún sentido que siga invirtiendo ingeniería en eso cuando los chinos ya sacaron, no sé, 200.000 modelos distintos de estos equipos y los producen de a millones. No voy a llegar nunca a poder producir eso, entonces mejor agregar el valor en el software, que ningún otro competidor lo puede hacer con el expertise que lo tenemos nosotros, y hacer al revés, hacer que nuestro sistema integre a todas las demás marcas, cualquiera sea que tenga el cliente, y entonces es como buscarle a la problemática, si es que la tuviera, otra manera de verla, y decir, bueno, a ver, dentro de esta crisis, ¿dónde está mi oportunidad? Y mi oportunidad hoy es decir, bueno, en vez de obligar al cliente a usar solamente productos de mi marca, hago al revés. Desarrollo más, obviamente me lleva más trabajo, pero hago que mi sistema funcione con todas las marcas de todos los sistemas que están. Hicimos alianzas con todas las marcas del mercado. Entonces, incluso clientes que tengan comprado equipo y se equivocaron o no les alcanza la solución de software que les ofrecieron, hoy podrían implementar nuestro sistema utilizando el hardware que ya compraron y no tirarlo a la basura. Y bueno, y esas son las maneras de reinventarse. Como Pues también, yo creo que ahí es donde me parece que, no voy a decir gran parte, pero donde hay fallas de ciertos empresarios, como digo, que se enamoran de sus proyectos, se enamoran de su producto y les cuesta desprenderse y tomar por ahí esa resolución de decir, no me conviene producir esto, directamente lo importo y le agrego valor por otro lado, o como vos decís, hago acuerdo con otras marcas. Y me parece que ese proceso de reconversión por ahí es donde está costando y que muchas empresas están cayendo. y enamorarse de su propio producto, a ver, es propio de los que somos fundadores de empresas. Imagínate que hacerle el duelo a un producto propio es una locura. Porque sabemos que cualquier empresario pyme que me esté escuchando sabe de lo que estoy hablando. O sea, uno idea el producto, lo piensa, lo hace, y cuando lo tenés plasmado y lo tocas y es palpable, es un hijo. O sea, ¿cómo lo vas a matar? ¿No? Es imposible. Pero bueno, cuando después entendemos que estamos hablando de negocios y que acá es crucial la adaptabilidad frente a las circunstancias, por eso digo, frente a la crisis siempre hay oportunidades. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Nos quedamos pegados a eso y queremos seguir defendiendo lo indefendible? Porque además hay cambios culturales. Por ejemplo, esto del home office y demás. Nuestro nicho de nuestro core business, que está en el control de presentismo y en el control de acceso. Si hoy tengo home office y tengo gente que sale a la calle y tiene que marcar, generamos, por ejemplo, la aplicación para hacer marcación remota. Entonces, puede marcar desde su celular, y el sistema a su vez lo valida y levanta esa marcación como si fuera que lo está haciendo en la planta. Y podés combinar los relojes que están en planta, las pasarelas o los molinetes que tienen en el ingreso principal, la marcación remota, Ujú. los relojes de otras marcas. Entonces, finalmente, lo importante acá es decir, bueno, a ver,
qué producto de valor le estás ofreciendo a tu cliente. Bueno, acá lo que le estoy ofreciendo al cliente es la solución de control de tiempo y asistencia, de control de presentismo, horario y visita, te la doy totalmente cerrada, pulida, probada y con variedad de opciones para que le incorpore sin quedar en la idea de, no, si no usas mi producto, entonces no, porque la verdad que ahí es donde después caes en el problema, ¿no? ¿Cómo están aplicando la inteligencia artificial hoy en Intelectron? Y se usa mucho para, obviamente, la parte de programación, todo lo que es ha acelerado mucho los tiempos de desarrollo de muchas de las soluciones. Somos una empresa en ese sentido también muy, muy flexible, muy de escuchar al cliente. Si bien el sistema, lo que hacemos también como política no es que si hay que hacer alguna reforma, alguna modificación, no hacemos un producto customizado exclusivo para ese cliente, sino que escuchamos, evaluamos la necesidad que tiene y si la vemos viable, es muy probable que la incorporemos al sistema, incluso hasta sin cobrarle nada al cliente, porque nos queda como un beneficio que el producto tiene. Entonces, por ejemplo, ahora una última, hace muy poquito, un laboratorio medicinal dentro que ya es cliente y que su necesidad es que pasar auditorías que le llegan del exterior y necesitaban validar que el sistema cumpla con los compliance de ciberseguridad. Y bueno, entendiendo bien de qué se trataba, nos obligaba a nosotros a hacer un salto cualitativo en la contratación, que los servidores, por ejemplo, no pueden estar en donde los teníamos contratados y es para ellos cumplir la norma, sí o sí tienen que estar en Amazon y que las computadoras y los accesos a las computadoras de nuestros colaboradores tienen que tener un cierto nivel de seguridad. Hay que contratar una persona, un asesor especializado en ciberseguridad. Bueno, todo lo que conlleva cumplir con esa condición y que vos decís, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Para una pyme es difícil sortear todas esas cuestiones, pero de la mano del cliente y entendiendo que tenemos que ganar todos, porque finalmente el cliente no tiene una solución que se lo cumpla hoy en día en Argentina, uno dice, bueno, me sumo, arriesgo de nuevo con esta posibilidad, dejo que de alguna forma que el cliente me empuje un poco, o sea, es un diseño, por decirlo de alguna forma, de una mejora al producto que no nace de nosotros, simplemente es escuchar al mercado, en este caso un cliente que lo necesita, lo acompañás, lo haces, el cliente recontra conforme porque no hay nadie que le hubiera ofrecido esa solución y nosotros hoy nos paramos frente al mercado con una solución mucho más potente que la que teníamos. Entonces nos permite agarrar ahora nuevas cuentas, nuevos mercados donde también necesitan esta solución. Y eso es un poco lo que yo digo, empresa alerta, ¿no? De oídos presentes y siempre escuchando qué necesidades tenés y si las podemos acompañar, bienvenido sea. ¿Cómo es tu relación o tu día a día dentro de la empresa? Porque digamos, a ver, a veces también otro de los errores de las empresas pyme que están en la cobranza, en la facturación, en cuestiones operativas y no miran el contexto, no miran tendencias, no miran los competidores y esto que mencionás por ahí de estar atento a las oportunidades, ¿no? O sea, como presidente de una empresa hay algo que, bueno, dejás, digamos, se ve en lo que mencionás, por ejemplo, en el caso de tus, entre comillas, digo, empleados, que no hablas de empleados, sino hablas de colaboradores, hablas de equipo, o sea que entiendo que ahí hay muy claro el concepto de delegar, que también es otro, son palabras que en el segmento pyme cuesta mucho, o sea que el dueño de la empresa es el que hace todo o el que está controlando todo, inclusive teniendo obviamente empleados, pero es como que las cosas se deben hacer a su semejanza, ¿no? Entonces te veo como apartado un poco, si bien seguramente al tanto, pero como apartado de las cuestiones operativas y más pensando en lo estratégico. Dificilísimo para el empresario pyme entenderlo y aceptarlo. A medida que fue pasando el tiempo y en tantos años lo fui desarrollando, hoy lo tengo un poquito más resuelto, pero se dieron distintas condiciones en el medio del porque antes era muy de estar metido en todo y en el hacer, creyendo que obviamente uno lo hace mejor o que lo entiende porque uno lo empezó desde... Fue cadete, fue el que cobraba, el que vendía, el que armaba. Entonces, sin duda uno sabe hacerlo, pero cuando entendés que igual todo sale mejor trabajando en equipo y haciendo participar y
y haciendo dándole valor al trabajo que hace la gente. Y sí, la verdad que no lo hablo cuando digo colaboradores y demás, obviamente son empleados de la compañía, pero es gente de muchos años. O sea, hay chicos que llevan 30 años, de los 35 que tiene la empresa, por ahí hace 30 o 25, 28, 18, 20, o sea, muchos años. Entonces, qué sé yo, es lindo. A la larga termina siendo de alguna forma una especie de familia en la que no nos unen los lazos biológicos, pero tenemos una cultura de trabajo, un respeto por el otro. Es que es eso, esto de lo que me parece que el famoso ponerse la camiseta, yo creo que es recíproco y me parece que tus colaboradores perciben y han valorado un montón de situaciones que ha pasado la empresa y que sin embargo, pudiendo haber tomado otro camino, bueno, la gente está. Entonces, yo creo que eso la gente lo percibe y eso habla obviamente muy, muy bien bueno, de vos y este, entiendo que también la gente lo mismo, ¿no? A veces pasa esto de que también los empleados no valoran o los colaboradores no valoran ciertas acciones. Me ha pasado con clientes míos que me decían, dueños de empresas, que los han formado, los han capacitado y por ahí se te iban a la vereda del frente por 2,50 pesos. Y hay veces que no pasa todo por lo material, sino también el clima laboral, este vínculo que estábamos hablando y esta familia que mencionaste recién. Sí, igual es entender. Yo te imaginas que tuve incluso no solamente en la empresa, sino que, por ejemplo, en la actividad gremial empresaria, participé como fundador de la Cámara de Seguridad Electrónica Argentina, CASEL. Ujú. En el año 2001 también justo se fundó y me invitaron a participar. Fui activo colaborador ahí en la comisión directiva de la Cámara. Terminé siendo presidente de la Cámara también en un periodo. Justo me tocó el periodo del amigo Moreno, así que tuve las Mm. reuniones personales con él. Pero quiero decir, también es una manera de aprender mucho, ¿no? Un aprendizaje gigante porque ahí no decidís como tu empresa, sino que todo se somete a votación y uno aprende cómo trabajar ad honorem y encima para todo un sector en vez de trabajar solo para tu empresa. Fue un gran desafío, pero de mucho aprendizaje. Y, y ahí uno se da cuenta, o sea, conoce a todos los colegas y hablas de todo y te das cuenta cómo algunos trabajan mirando y respetando al empleado y otros que permanentemente, como que existe también un ninguneo, ¿no? O ¿por qué le tengo que hacer tal cosa si en definitiva es un empleado? Como mirándolo desde más arriba y la larga, qué sé yo, creo que todos estamos en esta vida, es un paso, el lugar que nos toca ocupar es casi circunstancial y obviamente hay una cuestión acá de uno decide tomar más riesgo y hacer esto, pero después hay cuestiones muy básicas que a veces me canso de debatir con colegas que muchas veces, por ejemplo, una pavada como el tema del día de pago. No, que tenés tiempo hasta el 5, hasta el 7 para pagar. O sea, todos los 35 años de esto que tiene la empresa se pagó el último día hábil del mes. ¿Por qué? Porque en definitiva a la gente le sirve un montón Tal cual. saber que el último día hábil del mes cobra. Y con eso se acomoda su alquiler, sus comidas, lo que fuera que se tiene que organizar, con lo que no importa cuánto cobre. O sea, llega un punto que es una cuestión de orden. Ujú. Entonces, el salario obviamente, después podemos discutir si es más o menos lo que fuera, porque va en función del mérito o el beneficio o lo que corresponda a su puesto. Pero que sepas que lo cobras a fin de mes. Y muchos colegas, no, pero si tenés tiempo, pero igual, ¿cuánto te vas a ahorrar? Una semana en todos los años, porque finalmente vos después vas a pagar cada 30 días. Entonces está bien, Sí, sí, es lógico, corres, pero este mes vas a pagar el día 7, está bien, en vez de pagar el 30. Pero después vas a pagar 30 días después, con lo cual vas a pagar el 7 del próximo mes. Quiere decir que si una vez sola te tomás el trabajo de poder correrlo y anticipar y decir pago el día 30, a partir de ahí pagas siempre cada 30 días. Y es un beneficio enorme que tiene la gente. ¿Y por qué no lo harían? ¿Entendés? Solo por decir, hoy. hay creo que a veces hasta una traba mental, ¿no? De pensar lo que me estoy ahorrando por 7 días. No, porque te lo ahorraste una sola vez, no lo trasladas todos los meses. Tal cual. Marce, Y perdóname, para terminar, porque no quiero dejarlo pasar, bueno, también empresa pyme y también empresa de familia. Digo, hay un tengo, proceso sí. ¿eh? ¿Me Sí, sí, sí. escuchás? Ahora casualmente te Ah, iba a redondear que ahí la dicha en este caso
casi inesperada, que mediado del año pasado, yo tengo 3 hijas mujeres, 2 de ellas, una vive en Bariloche, así que está un poco más lejos. Las otras 2 que están acá más cerca decidieron, después de haber hecho ya sus propios caminos con otros rubros, que nada tenían que ver con la empresa, eligieron venir a sumarse al proyecto de Intelectron y están empezando a aprender acá y se han metido con una fuerza y una garra y unas ganas que la verdad me llena de orgullo, pero además Sangre joven. es una manera que esto que por ahí vos decías, estás menos en lo operativo, sí, justamente estoy haciendo que ella se vaya metiendo más en lo operativo y me permite estar un poco más en lo estratégico, pero la verdad que sabiendo encima que ahora uno obviamente va creciendo, la energía no es la misma de los 30 años que la de los 60, pero saber que ahora hay una continuidad que le puede dar un legado, digamos, que está este legado que alguien le va a dar continuidad, uno mucho más, porque todavía está como, es el momento justo donde todavía está esta energía, estas ganas, o sea, soy muy apasionado de lo que hago y me gusta, pero sabiendo que alguien lo sigue, mucho más. Porque Lo bueno es que fue, al menos por lo que mencionaste, es un proceso, digamos, natural y no obligado donde tenés que venir a la empresa porque, bueno, papá hizo esto y tenés que seguirlo, sino es hacer tu experiencia afuera y, bueno, todo lo que puedas sumar, aportar y desde luego aprender, ¿no? es que me parece que la otra forma es la que No después uno resulta. ve los fracasos de los casos familiares que no sirven, porque si forzás algo a la larga, me parece que no cabe. Acá no, se dio al revés, hicieron cada una, apoyé incluso todo lo que hicieron independiente y sorpresivamente después es como que les cayó la ficha, pero te aseguro, Javier, es una dicha, no sé, es una bendición ver cómo, no solo lo que veo yo, sino el resto del equipo, la gente, si bien yo me había capacitado mucho en el tema de empresas familiares sin saber que algún día lo iba a aplicar, pero la manera ordenada en que lo estamos haciendo, el respeto que se ganaron también del equipo de trabajo, el respeto que obviamente tienen ellas frente al equipo de trabajo, porque obviamente lo primero que les destaqué es que saben que me vieron actuar siempre y que es lo que tanto valoramos, con lo cual nunca, creo que ni de que empezaron, o sea, no entraron siendo las hijas del dueño, viste que eso es el mote que por ahí, sino que son personas que se ganaron su lugar, que ya tienen su nombre, que están haciendo sus tareas, que las hacen con responsabilidad. Estamos ahora preparándonos para del 2 al 4 de septiembre vamos a estar en Intersec, que es la exposición de la rural, la más grande de seguridad que se hace cada 2 años. Están trabajando para preparar ya el stand y todo el diseño y eso que siempre lo hice yo cada vez que me tuve que ocupar. Y esta vez dije, bueno, ocúpense y yo me van preguntando las dudas, pero contraten los arquitectos, el diseño, trabajen con marketing, con todo el equipo de trabajo acá de producción, qué vamos a mostrar, cómo lo vamos a mostrar. Y es hermoso ver la sinergia que se produce internamente y la verdad que una Está satisfacción, bueno. pero Y de enorme. paso ya cada vez trabajas menos. Eso es una mentira, pero bueno, te la dejo pasar, ponele que sí. No, bueno, no, sí me imagino lo que se debe sentir, la satisfacción y de hecho también tener una devolución que seguramente de muchos compañeros o de muchos colaboradores le deben dar como referencia de parte de, bueno, de también de tu trabajo o la admiración que por ahí seguramente le podés dar, ¿no? Y que Mira, yo bueno, te lo resumo, o sea, en lo personal, me pasa que incluso yendo a alguna exposición, son tantos años de trabajo y de cámara, o sea que los colegas me conocen todo, y la verdad que creo que siempre mantuve una línea de conducta y de trabajo que conocida desde la cámara hasta en mi empresa personal, y la satisfacción más grande cuando por ahí, ahora que estoy empezando a ir con mis hijas a alguno de estos eventos y escuchan cuando viene algún colega y que nos conocemos de hace años y el respeto que me tienen y el que yo les tengo, que la ujú, admiración que tenemos y lo escuchan y el otro día justamente una de mis hijas me dice, pa, qué lindo que es escuchar cuando la gente te quiere. Yo digo, listo, ya está todo ganado, no existe, totalmente, ya está, totalmente. todo el premio. Y bueno, vos sos una persona que también, ¿cuánto hace que nos conocemos? Añares, o sea, la relación con proveedores, con clientes, son siempre a Sí, largo plazo. Muchísimo, eso para mí vale un montón.
vale un Sí. montón. Bueno, Marcelo, la verdad, un gusto, un placer de verte, escucharte, es un poco saber de lo que hace la empresa, pero realmente yo creo que es, te diría de los que al menos hago de referencia de mis clientes y todo, es un orgullo tener, bueno, ahí está, clientes así o empresarios así que tienen una visión, que tienen el concepto, o sea, te veo como claro en los conceptos, que obviamente los trasladás y seguramente que el equipo de trabajo lo ve diariamente. No sé, entiendo que David sigue trabajando. Sí, claro, sí, sí. Bueno, mandale un saludo, un abrazo grande, también hace mucho no lo veo, David, pero no solo eso, no solo eso, sino que también justamente en este último, en la incorporación de mis hijas, como te decía, y siendo que ya forman parte de la empresa en sí, David es un colaborador que empezó como programador en la empresa, fue creciendo, se convirtió en el gerente general y ahora con 30 años de trabajo, de los 35 que tiene la empresa, también decidimos darle una participación accionaria para que se forme parte ya de la empresa desde adentro, porque obviamente el gran trabajo que ha hecho merecía merecido. eso, y así Sí. que es también ya una parte de Intelectron desde adentro. Necesitamos varios empresarios como vos, habría que replicar, clonarte. Bueno, Gracias por este espacio. Invito realmente, muy linda la entrevista de tu hija, vi las dos partes. Esto, bueno, nada que ver, eso es más sentimental. Muy bien logrado, muy bien hecho, la verdad, y precisas las preguntas. Lograron emocionarte. Yo no logré emocionarte porque no quería. Pero te no, muy aseguro, lindo, realmente. Y trato de aparte, contar. sobre todo porque es un lindo recuerdo. Eso es un lindo Bueno, recuerdo. Hoy es reciente, pero es algo fuerte. gracias, gracias. No, la verdad Un que abrazo, te mando y seguimos en contacto. Gracias por tu tiempo y tu espacio. ¿Sí? no, gracias a vos por tenerme presente y desde ya que sí me emociona también, trato de controlarme nada más. No quiero más. Te mando un fuerte abrazo, que sigas bien. Fuerte abrazo, Javier. Gracias Gracias. por el tiempo. Bueno, finalizamos el programa del día de hoy. Gracias, la verdad, bueno, la primera interesante, el programa de Kit 4.0 para aquellas empresas que están interesadas en poder recibir este beneficio. Cualquier cosa se pueden contactar a los correos. Agradezco también a las empresas, a los auspiciantes que nos acompañan todos los días jueves. Acá a la productora Hacha Producciones, a Alejandro que hace también un trabajo todos los jueves aguantándonos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, que sigan bien. Silencio por un segundo, solo un latir, sentimos el proyecto que empieza a vivir. De lo pequeño nace el mar por construir y en cada latido volvemos a elegir. Latido, latido, latido en el